a lo que es velocidad instantánea y velocidad media. No me quedó en claro, o sea, la diferencia entre ambas. O sea, las dos en sí son un promedio. No, la velocidad instantánea es la velocidad en un punto, en una posición particular o en un tiempo particular. Y la posición media es un promedio digamos, la velocidad media es un promedio de velocidades entre dos tiempos distintos. Suponete que, vamos a dibujar. Habíamos hecho el gráfico de la posición en función del tiempo, por ejemplo, no sé, algo así. Entonces, por ejemplo, en este instante, esta es la posición, y un instante después, la posición es esta. Entonces, la velocidad promedio es el cociente entre el delta x y el delta t, ¿no? Es un promedio, digamos, en cada punto el móvil tiene una determinada velocidad, que es la velocidad instantánea en ese punto. Pero si hacemos el promedio de todas las velocidades instantáneas en todos los puntos entre digamos, t y t más delta t, esa es la velocidad media. O sea, la velocidad media es el cociente delta x sobre delta t. Y la velocidad instantánea es el límite, o sea, es en el punto, es en un punto particular. Fíjate que acá la velocidad media es la velocidad promedio en todos estos puntos en este trayecto de la curva, ¿no? Es el promedio, porque en cada punto tiene una velocidad instantánea distinta. ¿Está bien? Perfecto. Ahora sí. Bien. Bueno, ¿más preguntas? Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, sí, Perdón. dale. Una consulta. Usted había dicho que no noté bien, pero yo tenía entendido que la velocidad instantánea, el vector de la velocidad instantánea es aquel que es siempre perpendicular al de la trayectoria. No, tangente. Es Claro, tangente al de la trayectoria. la velocidad en cada punto es la pendiente de la recta tangente a la trayectoria. Ok. ¿Y hay alguna explicación intuitiva de eso o eso es algo que se derivó algebraicamente? Sí, hicimos la derivación, ¿no? Sí, Hicimos, pero eso, claro, esa fue algebraicamente, pero yo digo si tiene sentido. y tiene sentido eh, algebraico y sentido geométrico también. O sea, si mirás cómo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si quiero ver la velocidad instantánea en este punto. Entonces sí, voy achicando el delta t, lo voy achicando cada vez más, y la recta que une, digamos, la posición inicial y la posición final, se va haciendo cada vez más parecida a la tangente en el punto. sí, Entonces, ok. bueno, es eso, es el límite, o sea, tomar el límite cuando este delta t se va achicando, cuando tiende a cero, en el punto, la recta que une la posición inicial y final, te da justo la tangente a la curva en ese punto. Claro, pero esto es en R2, ¿no? O sea, en R3 no Ah, existe algo como una. sí, estamos haciendo R2. Después vamos a hacer, digamos, no es R2, esto es R1 en realidad. O sea, estamos haciendo, por ahora solamente vimos movimiento unidimensional rectilíneo. ¿Está Sí. bien? Bueno, ahora vamos a ver algo más general, Y, pero y una última pregunta, o sea, esto de la pendiente, que la velocidad es la pendiente de la trayectoria, ¿eso aplica aunque no sea una función la trayectoria? siempre es una función la trayectoria. Siempre es una función. Ah, Es una función porque es la velocidad y el tiempo. Claro. Es la posición en función del tiempo, es una función.
Ok. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, Perdón, una pregunta sí, que me surgió ahora con esta afirmación. Porque yo tenía entendido que la trayectoria llamamos a la curva de, por ejemplo, en un movimiento que tuviese más de una dimensión, sin tener en cuenta el tiempo, digamos, la curva exacto. de X, Y. Sí, perfecto. Pero un gráfico como el que tenemos en la pantalla de X en función de T, ¿eso también es una trayectoria? No, esto es lo que se llama la curva horaria o paramétrica. Ah, está bien, por eso. Y la Ok, clase ok, pasada, pero perfecto. la clase pasada yo mostré que la pendiente a la curva horaria, la recta tangente a la curva horaria, era paralela a la recta tangente a la trayectoria. Sí, sí, eso me recuerda, que lo vimos de hecho en el espacio, ¿no? En R3, si no me Claro, equivoco. claro, por eso. Sí, sí, Entonces, perfecto, muchas gracias. Disculpe que insista, pero, o sea, según la definición que acaba de dar el compañero, o sea, la trayectoria es la descripción del movimiento de una partícula en el espacio, ujú. pero ese movimiento no necesariamente tiene que ser una función, puede ser cualquier cosa. O No, sea, o sea, el movimiento no tiene que ser una función, pero cuando decís cómo cambia la velocidad en el tiempo, se te hace una función porque tenés, digamos, la componente velocidad y la componente tiempo. Es una función del tiempo, claro. La velocidad es una la función. velocidad, pero la trayectoria La está trayectoria, paralela, o sea, decía que la velocidad es la pendiente de la trayectoria, pero la trayectoria no siempre es una función. bueno, ahora vamos a ver, o sea, por eso, espera un poquito porque, digamos, lo que vimos hasta ahora fue un movimiento unidimensional rectilíneo, o sea, era Sí, solo x de t, ¿no? Era el movimiento en la dirección x, elegimos el eje, digamos, la coordenada la elegimos en la dirección del movimiento, y el movimiento sí. era solo en una dirección, y entonces era solo función del tiempo. Esto sería Ok. x1 de t, en Ah, ok, ok. X1 de T1, X2 de T2. O sea, en una dirección, cuando el movimiento es rectilíneo en una única dimensión, solamente función del tiempo. Ahora se están adelantando, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando estamos en el espacio. Ok, ok, disculpe. Entonces, lo que dijimos, estábamos en el movimiento unidimensional y entonces el vector velocidad, función del tiempo, lo habíamos definido como el módulo de la velocidad, que es función del tiempo, en la dirección x. Eso en particular elegimos la coordenada x. Y el módulo del vector velocidad es la derivada de la posición, que es función del tiempo, con respecto al tiempo, en x versor. ¿Está bien? Esto lo habíamos escrito también como x punto de t en x versor. Entonces, si conocemos la posición, o sea, si conocemos esta función x de t como función del tiempo, derivamos y conocemos la velocidad. Pero también podemos hacer la operación inversa, y es que conociendo la velocidad podemos conocer la posición. O sea, tenemos que el módulo del vector velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la operación inversa a la derivación es la integración. Entonces, ¿cómo integramos esta función? Por ejemplo, para decirlo de manera bruta, multiplicamos los dos miembros de la expresión por el diferencial de t. Y entonces, bueno, digamos, básicamente podemos decir que la inversa de la derivación es la integración. Y una manera de hacerlo es invertir. Para invertir esta expresión tenemos que el diferencial de x es igual a la velocidad por diferencial de t. O sea, lo que es lo mismo, lo podemos ver en esta expresión. Si la función x es solamente función del tiempo, de una sola variable, entonces esta expresión
la derivada de x con respecto a t por el diferencial de t es lo que se llama el diferencial de x. ¿Está bien? Que es esto que escribí acá. Entonces ahora podemos integrar los dos miembros de esta expresión. Y tenemos que tener cuidado cuando hacemos la integración que los extremos de la integral coincidan. O sea, vamos a integrar entre un cierto tiempo, que lo voy a llamar el tiempo inicial, lo voy a llamar t sub 0, el tiempo inicial, y en el tiempo inicial la posición de la partícula es la posición inicial, que la llamo x sub 0. O sea, este x sub 0 es la posición en el tiempo t sub 0. Y en un cierto tiempo que lo llamo t, la posición va a ser x de t. ¿Está bien? Entonces voy a integrar esta expresión. ¿Cuánto vale la integral de diferencial x? X. Bien. Sí. Vale x, y la tengo que evaluar en el extremo final y el inicial, ¿no? O sea, esta integral es x de t menos x de t0, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es igual a la integral entre t0 y t de b de t diferencial t. O sea que la posición del móvil en el tiempo t es igual a la posición del móvil en el tiempo t sub 0, que llamé x sub 0, la posición inicial, más la integral entre t0 y t de b de t diferencial t. ¿Está bien? No entendí dónde sacaste el X0 en la última ecuación. x0 lo definí como la posición inicial o la posición del móvil en t sub 0. ¿Está bien? Ah, Pero Una ahí no pregunta. te... Sí. ¿Por qué es necesario hacer esto de los diferenciales si podríamos integrar ambos miembros directamente de esta ecuación? ¿De cuál ecuación? De la que no se ve lo que estoy señalando acá. Bueno, No. de la primera ecuación esta, la de que dice b de t igual a diferencial de t, Esto. la Bueno, del lado. No. de acá. Esa. Bueno, O sea, podríamos integrar ambos miembros directamente de esta ecuación y decir que una primitiva del miembro derecho de la ecuación es x de t. ¿y cómo integro? Pero tengo que integrar en O el... sea, integro ambos miembros de esta ecuación y digo que x de t es la primitiva del miembro derecho de la ecuación. ¿Y el miembro izquierdo? Bueno, la integral de eso entre t0 y t. Bueno, es esto, ¿no? Es esto que escribí acá, ¿o no? Claro, pero mi pregunta es, ¿por qué hay que hacer eso de los diferenciales? Si se puede integrar directamente Sí, esta cualquiera ecuación. de las... No, cualquiera de las dos. O sea, está bien. Ah, ok. Si lo ven así, está bien, pero por ahí hay muchos que no hicieron análisis y entonces necesitan ver esto. O sea, cualquiera Dale, está bien. es lo mismo. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué le agregaste el X0? Porque, digamos, cuando haces la integral te queda menos x t0, que eso sería X0. Claro. O sea, te queda restando, entonces se lo sumás para que te quede solo la posición de x en t. No, claro, yo lo que digo es esto, si quiero conocer cuál es la posición de x en t, entonces necesito conocer cuál es la posición en algún tiempo inicial, que lo llamo t sub 0, y necesito saber cómo es la función de la velocidad en función del tiempo. O sea, si conozco esas dos cosas, entonces puedo conocer la posición del móvil en cualquier instante de tiempo. ¿Está bien? O sea, eso simplemente haciendo esta integral. O sea, para hacer la integral necesito conocer
la posición inicial, digamos, necesito conocer, digamos, es una ecuación diferencial de primer grado, entonces necesito tener un dato. Y el dato en este caso es la posición inicial. Si conozco la posición inicial y conozco la función de la velocidad en función del tiempo, conozco la posición en el tiempo t. ¿Está bien? Ujú. Bueno, y entonces, y lo mismo podemos hacer con la aceleración. La clase pasada definimos la aceleración, el vector aceleración tiene un módulo, y bueno, en este caso era en la dirección X, ¿no? Y lo mismo, entonces acá también tenemos que la aceleración, como función de t, era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces ahora podemos también invertir esta ecuación y decir que el diferencial de la velocidad es igual a la aceleración por el diferencial de t. Y ahora podemos integrar. De nuevo necesitamos conocer un dato que generalmente es la velocidad inicial. Podría ser también la velocidad final. O sea, el dato ustedes se tienen que acostumbrar a leerlo del problema. Depende del problema. En general va a ser la velocidad inicial. Pero entonces ahora, integrando esta expresión, Profe, ¿sí? ¿qué tan correcto matemáticamente es hacer eso de pasar de t multiplicando? Qué sé yo? No lo estoy multiplicando, no estoy pasando multiplicando. Esto es el diferencial de la velocidad. Por eso hice esto recién, es lo que decía ella de buscar una primitiva. Pero recién, digamos, por eso dije, la manera de invertir es construirse el diferencial de x en este caso que hicimos acá. Y acá lo mismo, ¿no? Me construyo el diferencial de la velocidad, que es solamente función del tiempo, e integro. ¿Está bien? O sea, acá, perdón, acá lo hice mal. Esto. Es como una sustitución, digamos. Es invertir la operación de derivación. ¿Está bien? O sea, voy a invertir esta expresión. Entonces, en lugar de derivar, integro. Pero para integrar necesito el diferencial. El diferencial, como la función b de t solamente depende de t, el diferencial de b es db a dt por dt. Eso es db. Y entonces, bueno... ¿Cómo? Perdón, no entendí eso lo último. No, podría decirlo, ¿no? El diferencial de la velocidad de la función b de t, como depende de una sola variable, es la derivada de b con respecto al tiempo por el diferencial del tiempo. Esta es la definición del diferencial de b. O como ella decía, tengo que buscar una primitiva de manera que, bueno, que sé cuánto vale la primitiva de esta función. ¿Ok? Ok. O sea, al final igual dijo con respecto al tiempo, no a la diferencia de tiempo. ¿Cómo? Perdón. Dijo, o sea, dijo que es la diferencia de velocidad sobre la diferencia de tiempo, o escuché mal, por la No, el diferencial de velocidad, como la velocidad depende solamente del tiempo, en este ejemplo que estamos haciendo, depende solamente del tiempo, entonces el diferencial de la función velocidad es la derivada de la función con respecto al tiempo por el diferencial del tiempo, por el diferencial del tiempo. Esto es lo que se llama el diferencial de la velocidad, o el diferencial de la función, si solamente depende del tiempo. Okay. Bueno, entonces ahora integro, y para integrar de vuelta tengo que tener cuidado que los extremos de la integración coincidan en el sentido de que al tiempo inicial tengo la velocidad inicial. O sea, v sub 0, ahora de vuelta, v sub 0 es la velocidad en el tiempo t sub 0.
y en un cierto tiempo t, la velocidad va a ser la velocidad que tenga en ese tiempo t. ¿Ok? Entonces, ahora voy a integrar, o sea, integro el diferencial de b, esto me da b de t, o sea, la integral del diferencial de b me da b, y la tengo que evaluar entre los extremos de la integral. Entonces me da b de t menos b de t0 es igual a la integral entre t sub 0 y t de a de t diferencial t. ¿Está bien? No entendí por qué te da B, o sea, B sería una constante que se saca del integral, o sea, sería... La integral del diferencial de cualquier cosa es cualquier cosa. Sí, ¿Está bien? Ahora la cualquier cosa es b. Y entonces acá me va a dar b. Pero lo tengo que evaluar entre en los extremos de la integral, que los extremos los llamo b sub 0 y b de t. Entonces acá tengo que evaluar b entre b sub 0, perdón, entre b sub 0 y b de t. O sea que esto es b de t menos... ya entendí. ¿Está bien? Perfecto. Una consulta más igual. Me llamó la atención que cuando usted hizo la ecuación esta de integral de diferencial de B es igual a integral de aceleración, ¿no puso dt en el integral izquierdo? ¿Eso es para ahorrar tiempo o es a propósito? ¿No puse de t dónde? En el integral izquierdo de esa ecuación. Porque No, son distintas variables, estás integrando en distintas variables. Una es velocidad y otro es tiempo. El dB ya es el dt del otro lado, solo que le estás integrando distintas cosas. En el miembro izquierdo estamos integrando la velocidad diferencial de b. Y en el miembro derecho estamos integrando con respecto al tiempo. Ok. ¿Y entonces no iría db a la izquierda? ¿O ya está? Pero Entonces. ya está. Como debe, Ok. es, Claro, o sea, me habían dicho siempre que vos integras algo, por ejemplo x, al final pones un dx. O sea, eso sería como 1 por dB, claro. por así Claro. decirlo. Entonces la integral sería b, Perfecto. si lo querés ver de esa manera, que es más gráfico. Perfecto, ya entendí. Listo. Gracias. Bueno, entonces tenemos que la velocidad en un cierto tiempo t va a ser igual a la velocidad inicial en el tiempo t sub 0 más la integral entre t sub 0 y t de a de t diferencial t. Y también teníamos que x de t era igual a x sub 0, bueno, me quedó muy junto. X sub 0 más integral entre t0 y t de b de t diferencial t. ¿Ok? Entonces, si conozco la posición inicial y conozco la función de la velocidad como función del tiempo, puedo conocer la posición en cualquier instante de tiempo, y si además conozco cuál es la velocidad inicial y la aceleración como función del tiempo, también puedo conocer la velocidad en cualquier instante de tiempo. En general, digamos, poder conocer la velocidad y el tiempo en cualquier instante depende de conocer cómo son estas funciones de dt y adt, ¿no? Entonces, en general pueden ser expresiones complicadas, pero hay algunos casos en los cuales es sencillo. Uno de esos casos, vamos a ver dos casos particulares. Uno de esos casos es el movimiento rectilíneo uniforme.
MRU, que este movimiento está caracterizado por un vector velocidad constante. Es constante como vector. Bueno, ya digo que es rectilíneo, quiere decir que tiene siempre la misma dirección, pero tiene, que sea vector velocidad constante, significa que tiene módulo, dirección y sentido constante, la velocidad. Entonces, si el vector velocidad es constante, ¿cómo es el vector aceleración? Nulo. Muy bien. 0. Entonces, por ejemplo, de vuelta, hacemos coincidir el eje X con la dirección del movimiento, como hicimos hasta ahora, y entonces teníamos que el vector B de t es igual a un cierto valor que va a ser constante, lo llamo B sub 0, en la dirección X. B sub 0 es constante. Y, a su vez, B sub 0 es la derivada de X con respecto a t. ¿Está bien? Entonces ahora integro de vuelta de los dos lados, hacer la integral entre x0 y x de t de diferencial x. Esto va a ser igual a la integral entre t sub 0 y t de b sub 0 diferencial t. ¿Está bien? Entonces, en este caso tenemos que x de t, o sea, si integro el miembro izquierdo, esto me da x de t menos x0, ¿no? Entonces paso x0 del otro miembro y esto me queda x0 más integral entre t0 y t de b0 diferencial de t. ¿Y cuánto vale esta integral? X0 más B0, ¿no? En realidad tenés que hacer toda la suma. ¿Qué suma? B0 en T0 y después B0 en T. O sea, menos B0. B evaluado en T menos B evaluado en T0. La integral vale B0T, evaluada entre T0 y T. Muy bien. Vale. B0 es constante, ¿no? O sea, estamos en este caso, velocidad constante, quiere decir Claro. constante en módulo, dirección y sentido constantes. Y entonces B0, acá B0 es el módulo, es constante. Entonces si es constante lo puedo sacar afuera de la integral. Y esto me da B0 por T menos T0. ¿Está bien? ¿Sí? Lo podemos graficar este movimiento X en función de T. ¿Y cómo va a ser este gráfico? El movimiento empieza en T sub 0, supongamos que este es T sub 0. T sub 0 no tiene por qué ser necesario. Va a ser una recta, ¿no? Muy bien, va a ser una recta. Entonces, en T0, la posición inicial es X sub 0. O sea, la posición inicial y el tiempo inicial no tienen por qué ser 0, ¿no? O sea, es algo. Igual X. Bien, esto va a ser una recta, por ejemplo, supongamos si B0 es positivo, va a ser una recta con pendiente positiva. Por ejemplo, en el tiempo T0 más 1, esta va a ser la posición. En T0, digamos, en T0, en T sub 0, fíjense esta expresión que tenemos acá, ¿no? La posición X de T es X0 más B0 por T menos T0. Entonces, X de T sub 0, cuando T vale T sub 0,
x de t sub 0 vale x0 y cuando t vale t sub 0, acá es t sub 0 menos t sub 0 es 0, ¿no? O sea, x de t sub 0 es x0. Pero x en t sub 0 más 1 vale x0 más t sub 0 más 1 menos t sub 0 es 1, ¿no? x0 más b sub 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá tenemos este triángulo. La altura de este triángulo es b sub 0. Y la base es 1. Es t sub 0 más 1 menos t sub 0. ¿Ok? O sea que la pendiente de esta recta, ¿cuánto es? ¿Cuál es? La pendiente de... Bien. Bien, la pendiente de la recta es la tangente del ángulo que forma con el eje X, ¿no? Que es b sub 0 dividido 1 es b sub 0. Entonces la pendiente de la recta, en este caso esta recta me está dando la curva horaria, o sea, está la posición con respecto al tiempo, es una recta, y la pendiente, la recta tangente a la recta es la propia recta. Entonces la pendiente de la recta es justamente b sub 0, que es la velocidad. Como en este caso la velocidad es constante, en cualquier punto de esta trayectoria, digamos, de esta curva horaria, la velocidad es la misma. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a graficar la velocidad. ¿Cómo es esta curva? Es una Una recta constante. también, pero con pendientes 0. Muy bien. No, es una constante. Bien, o sea, de vuelta empieza el movimiento en un cierto t sub 0, que no tiene por qué ser 0, y la velocidad es b sub 0, que en este caso es positiva, o sea, la velocidad es constante, podría ser positiva o negativa. Acá vemos que es positiva porque justamente, bueno, la tomé positiva y quedó esta pendiente. Entonces, como es positiva, la curva de la velocidad en función del tiempo va a ser una recta paralela al eje t. ¿Está bien? ¿Y cómo es la curva de la aceleración con respecto al tiempo? Cero. Cero. Bien, muy bien. Cero en todo el tiempo. Es 0 en todo tiempo, ¿no? O sea, sería una recta que coincide con el eje t y empieza en t sub 0. Bueno, este caso es muy sencillo, es el movimiento rectilíneo uniforme. Profe, Sí. disculpa. Sí. ¿Me podría explicar por qué arriba en la ecuación de x integral de... Más arriba, perdón, no sé cómo explicarlo. La integral de x, esa que está ahí. Es la diferencial x. Esa, igual a integral de b0. Sí. No entendí cómo funciona eso de... O sea, ¿por qué eligió a la izquierda integral por x y a la derecha por tiempo? No, no es que elegí. Yo invertí esta expresión. O sea, yo tengo esta expresión de 0 igual a la derivada de x con respecto a t. Y ahora quiero invertir, quiero encontrar x como función de t. Entonces, para invertir, tengo que integrar los dos miembros de la ecuación. Sí. Entonces, para eso tengo que encontrar el diferencial de x. Y como x depende solamente del tiempo, el diferencial de x es simplemente diferencial de x. O sea, digamos, si querés, es la definición de invertir la operación derivada. O sea, Es la integración. yo en el CDC he estudiado que invertir venía del teorema fundamental del álgebra, que decía que la integral de la derivada de algo es ese algo. Y, o sea, pero no entiendo por qué tomás la integral No, la integral de t a la derecha y de x a la izquierda. Porque esta función b de t depende del tiempo, no depende de x. O sea, bueno, x depende de x porque x depende del tiempo, pero esta es una función del tiempo
O sea, b de t ¿Qué? es una función del tiempo, entonces para invertir tengo que integrar en el tiempo. Sí. Y X, pero X tampoco no es una función del tiempo. X también es una función del tiempo, pero por eso digo, pero como tengo que invertir la expresión, tengo que integrar el diferencial, que es la derivada con respecto al tiempo por el diferencial del tiempo. La manera de invertir esta expresión, o sea, bueno, esto es una cuestión de análisis, o sea, yo no sé cómo explicarlo mejor, pero para invertir capaz que alguien sabe cómo decirlo más fácil, pero O sea, Sí, o sea, lo que se me ocurre es que los límites de integración tienen que ser consistentes con el diferencial con respecto del cual estamos integrando. Si estamos integrando con respecto de x, entonces los límites de integración tienen que ser consistentes, tienen que ser de x. ¿Se entiende? sí, pero lo que él me parece que está preguntando, ¿por qué no integro de los dos lados en t, me parece, ¿no? Eso está claro, eso es. Y bueno, se podría integrar ambos lados con respecto de t, pero Pero sería... De tendrías, hecho, o bueno, sea, perdés la variable X, tendrías que ponerlo variable en tiempo también. claro. Sí, O sea, en pero realidad la profe está integrando ambos lados respecto a t, pero después hace un cambio de variable. Se puede pensar de esa manera. Ella hace un cambio de variable y lo escribe de otra forma. O Claro, sea, si es querés, medio complicado explicarlo en palabras, pero tipo se puede demostrar. o sea, No hay como- el diferencial de x en realidad es la derivada de x con respecto a t por diferencial t, o sea que estoy integrando en t de los dos lados. Claro, porque además los límites de la integración están en función del tiempo, si te fijas. O sea, Claro. el límite de integración superior, por así decirlo, está en función de t. Había un análisis, no recuerdo bien, un teorema de cuando vos, digamos, integrás definido entre funciones. Pero la variable es t, o sea, porque los extremos de la integración están en función de t. Ujú. Ujú. Sí, de hecho, Sí. bueno, acá lo escribí. Y la velocidad también está en función de t y la posición también está en función de t. Solo que no lo decís, digamos. Claro. Pero es que me resulta raro porque es una ecuación y, o sea, no estoy seguro cómo funciona con integrales, pero ponerle con cualquier otra función, si vos querés que permanezca la igualdad, tenés que aplicar esa ecuación a ambos lados de la misma forma. Acá como que no está sucediendo esto. Sí, está sucediendo, o sea, si querés también lo podés pensar, bueno, por eso no lo quiero decir como que multiplicás a los dos lados, pero es lo que, o sea, esta operación diferencial de x en realidad es la integral de la derivada de x con respecto a t por diferencial t. O sea, estoy integrando, si querés, de los dos lados de la misma forma, ¿no? Pero eso no es X. No, esto es diferencial de x. Claro. Esto es diferencial de x. Y entonces integro Claro. de x de t sub 0 y x de t. Sí, pero, no, pará. Pero, o sea, la integral de la diferencial de X en X no es X. Sí, Sí, esto es igual a x. Evaluado entre x0 y x de t. Ok. Voy a tener que meditar un poco. Bueno. Bueno, vamos a hacer el segundo ejemplo, que es movimiento rectilíneo uniformemente variable. Que es el caso en el cual el vector aceleración es constante. De nuevo, como vector. Es un vector constante. En módulo, dirección y sentido. Entonces, de nuevo, hacemos coincidir el eje X con la dirección del movimiento y tenemos que el vector aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Entonces vamos a poner que la aceleración constante la llamo A sub 0 en la dirección X. O sea, A sub 0 es el módulo que es constante en la dirección X.
Entonces tenemos la ecuación que A sub 0 es igual a la derivada de B con respecto a T. ¿Está bien? Y entonces ahora vamos a obtener B de T. O sea, voy a integrar esta ecuación y voy a obtener B de T. Lo hicimos antes, pero digamos, ahora tenemos que B de T va a ser igual a la velocidad inicial en T sub 0 más la integral entre T sub 0 y T de A sub 0 diferencial T. ¿Está bien? Es lo mismo que hicimos antes, pero ahora con respecto a la velocidad. ¿Está bien? Y como A sub 0 es constante, esto simplemente es B sub 0, voy a llamar B sub 0 a la velocidad inicial, en T sub 0, más A sub 0 por T menos T0. ¿Está bien? Entonces, ahora puedo también obtener x de t, porque yo sé que d de t es dx a dt, ¿no? Y lo que habíamos visto antes era que x de t, integrando esta expresión, era x0 más la integral entre t0 y t de b de t diferencial t. ¿Está bien? Pero entonces ahora b de t es esta expresión que calculamos acá. La tengo que reemplazar acá. ¿Está bien? Entonces, la posición en función del tiempo, en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variable, es la posición inicial más la integral entre t0 y t de b de t, pero b de t dijimos que es b sub 0 más a sub 0 por t menos t0, perdón, diferencial t. ¿Está bien? Entonces ahora voy a integrar esta expresión. Y esto es x sub 0 más la integral de b0 diferencial t. b0 es la velocidad inicial, o sea, es un número, es una constante. Entonces, esto es b sub 0 por t menos t0. Este término. Ahora tengo que integrar a sub 0 por t menos t0. Una posibilidad es cambiar variables y llamar a t menos t0, o si no, integrar cada uno de estos términos por separado. Bueno, el resultado es muy sencillo, lo voy a escribir: a sub 0 por t menos t0 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Entonces, x de t en el movimiento rectilíneo uniformemente variable, x de t es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por t menos t0, más un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado. Y acá, fíjense, b0 es la velocidad inicial, o sea, es un número, es una constante, y a sub 0 también es constante, pueden ser positivas o negativas. T0 es el instante en el que comienza el movimiento, b0 es la velocidad del móvil en el instante inicial, en t sub 0, y a sub 0 es la aceleración constante. Entonces, ahora si queremos graficar este movimiento, sí, graficamos la posición en función del tiempo. ¿Cómo es este gráfico? Una parábola. Bien, de vuelta, el movimiento empieza en t sub 0, en x sub 0, y es una parábola, ¿no? O sea, en función del tiempo es una parábola más o menos, ¿no? Que me salga mejor.
la pendiente de la recta tangente a esta parábola en t sub 0, ¿qué es? B0. Bien, es la velocidad inicial. La pendiente de esta recta, ¿no? O sea, para no hacer lío, vamos a escribirlo bien. ¿Ok? Ahora vamos a graficar la velocidad en función del tiempo. ¿Cómo es? Es una recta. Una recta, ¿no? Bien, es una recta. Sí. Lo habíamos calculado acá, ¿no? O sea, no se ve acá, pero acá habíamos calculado d de t era d sub 0 más a sub 0 por t menos t0. Entonces, de nuevo, en t0 la velocidad es v0 y la pendiente, ¿qué es la pendiente? La aceleración. Muy bien. Muy bien. Entonces, si ahora grafico la aceleración en función del tiempo, ¿cómo es? Es constante, Bien, paralela al eje T. muy bien. Esto sería a sub 0. Y esta es la aceleración en función del tiempo. Bueno. ¿Está claro esto? Sí. Vamos a hacer algunos ejemplos para ver si está claro. El primer ejemplo que vamos a hacer es el de caída libre. Caída libre. Este es un caso muy importante del movimiento rectilíneo uniformemente variable. La caída de los cuerpos por la acción de la atracción gravitatoria. Esto es un descubrimiento que se debe a Galileo, que todos los cuerpos que están cerca de la superficie de la Tierra caen hacia el centro de la Tierra con una aceleración que es constante. En este caso, una aceleración que es constante y se llama la aceleración de la gravedad. Se indica con la letra G. Y bueno, esta aceleración está dirigida hacia el centro de la Tierra y es independiente de la forma, del tamaño y del material que compone la Tierra. Se llama la aceleración de la gravedad. Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Y el valor depende del lugar de la Tierra y de la altura sobre el nivel del mar. O sea, el valor de G varía de un lugar a otro en la Tierra, pero bueno, a nivel del mar es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Todavía no hablé de unidades, pero bueno, ahora esperen un ratito que voy a hablar. Pero bueno, el número, digamos, el módulo de la aceleración de la gravedad es 9,8. Entonces, supongamos que tenemos un cuerpo que cae desde una cierta altura, o sea, vamos a poner ahora el eje Z. Este sería el piso. Y supongamos que tenemos un objeto que cae desde una altura que la llamo H. Con la aceleración de la gravedad. O sea, supongamos que en t igual a 0,
elijo el tiempo inicial, T0 igual a 0 para simplificar. Lo dejo caer al cuerpo desde una cierta altura, con una cierta velocidad inicial, V sub 0. Bueno, vamos a poner el módulo. V sub 0 en la dirección Z. O sea, le doy una cierta velocidad inicial en la dirección Z y lo dejo caer. Entonces, según lo que vimos recién, la posición del cuerpo en un cierto tiempo t va a ser igual a la posición inicial en t sub 0 más la velocidad inicial por t menos t sub 0 más un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado. ¿Está bien? Esto es la cuenta que hicimos recién. Este es un movimiento rectilíneo uniformemente variable, la aceleración es constante, y entonces la expresión de la posición en función del tiempo es esta que escribí acá. Donde, en particular, en este caso, la posición inicial, z de t0, t0 es igual a 0, ¿cuánto vale? H. Bien. Vale h, ¿no? O sea, este es un dato, lo dejamos caer desde la altura h. La velocidad en t igual a 0. B0. Bien, B0. Bueno, vamos a poner B0. Acá estoy suponiendo que le doy una velocidad hacia arriba, ¿no? En la dirección. Esto quiere decir que B sub 0 es positivo, quiere decir que lo dejo caer, pero le di inicialmente una velocidad en la dirección Z positivo. Y la aceleración ¿cuánto es? G. Es G. Vamos a escribirlo como vector para estar seguros. Es G por menos vector unitario de Z. bien. O sea, es entonces menos G en Z. ¿Todos ven eso? Sí. Bien. O sea, el vector aceleración apunta en el eje Z negativo. ¿Está bien? Entonces, para simplificar, vamos a suponer que la velocidad inicial es igual a 0. O sea, le doy velocidad inicial igual a 0 para simplificar las cuentas. Y entonces, ahora voy a especificar esta expresión, la expresión de la posición en función del tiempo para estas variables. Entonces, ahora tenemos que la posición en un cierto tiempo t es igual a la posición en el tiempo inicial, que ustedes me dijeron que es h, más la velocidad inicial, que es 0, así que este término no contribuye. Y ahora tenemos más un medio a, pero a es menos g, ¿no? Entonces tenemos menos un medio g por t al cuadrado, porque t0 es igual a 0. ¿Está bien? Sí. Entonces, para cualquier tiempo, si conocemos la velocidad inicial, que es 0, y la posición inicial, podemos saber dónde está el móvil. Por ejemplo, supongamos que queremos saber cuánto tiempo tarda en llegar al piso, desde la altura h, cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. Entonces, bueno, lo que vamos a plantear es que la posición del móvil, cuando transcurrió un tiempo igual al Igualas a tiempo... 0. ¿Cómo? Lo igualas a 0 y sacaste, ¿no? Bien, claro. Te voy a llamar T sub C, es el tiempo de caída. Es el tiempo que tarda en caer.
Entonces la posición, cuando pasó este tiempo, va a ser igual a h menos 1/2 g por el tiempo de caída al cuadrado. ¿Está bien? Y, como bien dijeron, la posición cuando transcurrió este tiempo es el suelo, que lo elegí como igual a 0. ¿Está bien? Entonces de acá puedo despejar cuánto tiempo tarda en caer, va a ser la raíz cuadrada de 2h sobre g. ¿Está bien? Bueno, fíjense que este es el primer caso en el que vamos a tener que usar la intuición física, porque las matemáticas no coinciden con la física. Porque esta es una ecuación cuadrática y entonces en principio tenemos dos soluciones acá, ¿no? O sea, el tiempo de caída puede ser más o menos la raíz de 2h sobre g. ¿Está bien? Pero si el movimiento empezó en t igual a 0, el tiempo que tarda en caer no puede ser negativo. O sea, siempre va a caer un tiempo posterior a 0. Entonces acá voy a elegir el signo positivo. O sea, acá no hay dudas. Y entonces de las dos posibles soluciones matemáticas, voy a elegir la que tiene sentido físico, que es que el tiempo es positivo. ¿Está bien? Ahora quiero saber, por ejemplo, con qué velocidad llega al piso. Entonces uso la expresión de la velocidad. Habíamos visto la velocidad en función de t era la velocidad inicial más la aceleración por t menos t0, ¿no? En general. Entonces, en este caso, quiero calcular la velocidad cuando el tiempo es el tiempo de caída. Y esto va a ser, la velocidad inicial dijimos que era 0. ¿Y la aceleración cuál es? 9,8. Sí, lo llamamos g, ¿no? G por t es t sub c, t0 es 0, y acá está faltando algo que es... ¿Negativo? Es negativo, ¿no? Porque la aceleración es menos g. Okay. ¿Está bien? Apunta en menos z. Y es razonable que la velocidad, cuando llega al piso, también apunta en menos z, ¿no? O sea, está cayendo en la dirección menos z, en el sentido menos z. Entonces, reemplazo acá el valor de t sub c que habíamos calculado antes, y resulta que esto es menos la raíz de 2g por h. ¿Está bien? Okay. Bueno, entonces, no hablé de unidades, voy a hablar un poquito de unidades. En mecánica existen básicamente dos sistemas de unidades que son los que vamos a usar después cuando definamos masa o fuerza, vamos a usar otro más, pero bueno, básicamente hay dos sistemas de unidades que están caracterizados por un patrón de longitud, que lo vamos a indicar así. L significa longitud, y cuando hablemos de unidades las vamos a escribir entre estos corchetes. O sea, cuando escribimos algo entre corchetes quiere decir que estamos hablando de unidades. Entonces tenemos unidades de longitud, unidades de masa, que las vamos a ver más adelante, por ahora no lo escribimos, y unidades de tiempo. Entonces hay
básicamente dos sistemas de unidades. Uno se llama CGS. En el sistema CGS, las longitudes se miden en centímetros. Bueno, las masas se miden en gramos. Esto no definí lo que es una masa, pero ya vamos a ver. Y el tiempo se mide en segundos. Y el otro sistema es el MKS, en el cual la longitud se mide en metros, las masas en kilogramos y el tiempo también en segundos. Entonces, en estos sistemas de unidades tenemos las longitudes, o sea, lo que llamábamos el módulo del radiovector, si quieren. En el sistema CGS se mide en centímetros y en el MKS se mide en metros. Las velocidades son posición sobre tiempo, ¿no? Entonces, en el sistema CGS las velocidades se miden en centímetros sobre segundo y en el MKS en metros sobre segundo. Y la aceleración, que era la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, en el CGS se mide en centímetros sobre segundos cuadrados y en el MKS en metros sobre segundo cuadrado. Bueno, esto es información. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? No. Bien. De mi parte no. Bueno, entonces hasta ahora estuvimos viendo movimiento en una sola dirección. Ahora vamos a ver el movimiento en 3 dimensiones. En 2 dimensiones estuvimos viendo. No, vimos en una sola dimensión. Vimos en la primera parte, lo elegimos el movimiento en la dirección del eje X, y recién cuando vimos caída libre lo hicimos en la dirección Z. Pero siempre es una dirección. ¿Está bien? Es en una dimensión. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el móvil se describe una trayectoria más general, como dijimos, en el espacio. Entonces, como habíamos dicho, el vector posición sigue al móvil en su trayectoria, o sea, la punta del vector posición. Tenemos, supongamos que este lo llamamos P, el móvil lo llamamos P en el tiempo T1, acá está en el tiempo T2, y entonces tenemos el vector posición de P en T1 y el vector posición de P en el tiempo T2. El vector posición sigue a P en su movimiento. El extremo del vector describe una curva en el espacio que se llama la trayectoria y que es lo que caracteriza el movimiento. Entonces, si elegimos una terna de ejes coordenados, entonces, por ejemplo, X y Z, supongamos que este es P, y teníamos, bueno, los versores
X y Z, el radiovector R sub P, y bueno, dar la posición de P es dar las tres proyecciones X y Z. O sea, la posición del objeto se puede descomponer como una suma de tres vectores, ¿no? O sea, que son las proyecciones del radiovector en el sistema de ejes. O sea, en este caso, tenemos que el radiovector RP de T va a ser igual a X, voy a poner así, X sub P de T, que es la proyección del vector en el eje X, sería este, vamos a dibujarlo con otro color, sería este vector es el XP, más IP de T, IP es este vector, y más ZP de T. O sea, el vector RP es una suma de tres vectores, XP más IP más ZP, ZP es este, y bueno, a su vez podemos escribir cada uno de estos vectores como el módulo del vector XP de T en la dirección X más IP de T en la dirección Y más ZP de T en Z. ¿Está bien? O sea, la posición del objeto entonces queda determinada en cada instante por dando estos tres datos. O sea, esto vamos a RP de T. O sea, este vector RP de T queda especificado dando las proyecciones XP, IP y ZP. Esto es para todo tiempo, ¿no? Para todo tiempo, dando estas tres proyecciones, especifico el vector RP. Entonces, esto lo que permite es descomponer el movimiento en tres direcciones y tratar al movimiento total como una suma de tres movimientos unidimensionales independientes. En realidad, no son independientes porque están vinculados a través del tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que el móvil se mueve de esta manera, en X, se mueve así, y en Y, esto es T, ¿no? Y en Y se mueve así. Por ejemplo, entonces X de T, X de T es una cierta constante, la voy a llamar B porque es B por T, o sea, es una recta, B por T, y de T es una parábola, tiene una cierta constante, la llamo K por T al cuadrado. ¿Está bien? O sea, acá B es constante, K es constante, y bueno, y T es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces tenemos las dos curvas horarias
o sea, o parametrizadas de x en función de t e y en función de t. Y queremos encontrar la trayectoria. La trayectoria sería, por ejemplo, y en función de x. La trayectoria era en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas expresiones? X de t e y de t. Para cada instante t, que voy a tomar el mismo instante, entonces el móvil va a estar en un punto del plano, que es xy, que va a ser x es b por t, y es k por t al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si quiero graficar y en función de x, cuando x vale b por t, y vale k por t cuadrado. ¿Está bien? Esto sería en el instante t. Este es el vector r de t. Esta es la posición en el instante t. ¿Ok? Entonces, Profe, sí, en este caso, o sea, estaría en el plano XY, o sea, usted dijo en el espacio, es tipo, sí, el Z plano. no es relevante, ¿es cero el Z? Sí, supongo que es en el plano, para hacerlo más sencillo. Sí, supongo el plano. Sí, lo mismo podría hacerlo en Z, o sea, podría agregar Z, pero se complicaría más el dibujo. O sea, La idea es la esto misma. sería en R2 sería esto. Sí, exacto. Perfecto. Entonces, el móvil acá alcanza el valor X en un cierto tiempo T, que es X sobre B, ¿no? Entonces, en ese momento, la posición y cuando t es x sobre b, es k por t al cuadrado, pero t es x sobre b al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, y de x es igual a k sobre b cuadrado por x. K y b son constantes, ¿no? O sea, esto es una constante por x. Esta es la, perdón, por x cuadrado. Por x cuadrado. Entonces, es una trayectoria parabólica. ¿Está bien? O sea que si conozco las curvas horarias, puedo conocer la trayectoria de esta manera. O sea, bueno, en este caso particular, que son dos dimensiones. Tengo x en función de t y en función de t. Están vinculados, en principio son dos movimientos independientes, pero como el móvil se está moviendo en el plano xy, los dos movimientos están vinculados a través del tiempo. Entonces, para un tiempo dado, la posición en x y en y es una posición dada, y la manera de encontrar y en función de x es, por ejemplo, despejar t de la primera ecuación y reemplazarlo en la segunda, y así encontramos la trayectoria. Entonces, si ahora queremos graficar la trayectoria es una parábola. Entonces, por ejemplo, x1 igual a b por t sub 1, cuando el tiempo es t sub 1. Una preguntita, ¿ahí y equivaldría a la aceleración? No, y es la posición
en la dirección Y. O sea, Y y X son coordenadas, están aludiendo a la posición del objeto. No, me refiero en la fórmula que diste, I de t, kt cuadrado, vendría a ser la aceleración, y x de t, v por t, la posición. Más arriba. Acá. ¿De dónde venía el problema? Acá decís. Sí, ahí. Donde definí. O sea, si te fijas, digamos, por dimensiones, X e Y son coordenadas, o sea, son posiciones, se miden en centímetros o en unidades de longitud, ¿no? Entonces, B tiene unidades de velocidad, porque es longitud sobre tiempo. Y K tiene unidades de aceleración, porque es longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, sí, entonces, bueno, ahora voy a hablar de velocidad y aceleración. Pero vamos a ver que si hago la derivada segunda de I con respecto a T 2 veces, me da K, bueno, en realidad me va a dar 2K, que es la aceleración, en la dirección I. Ahora voy a hablar de aceleración y velocidad. Por ahora estoy hablando de posición. Entonces, en el tiempo t1, el móvil está en b por t1 en x y en y está en k por t1 al cuadrado. ¿Ok? Y en el tiempo t2, supongamos que t2, voy a suponer que t2 es igual a 2 veces t1. Entonces, vamos a... En x2 va a estar en 2b por t1, y en y va a estar como t2 es 2 veces t1, y 2 va a ser, bueno, acá me quedó chico, a ver, esto por ahí lo hice demasiado largo, vamos a hacerlo más cortito, porque no, obviamente que no parece, perdón, voy a hacer dibujito. Entonces voy a poner x1 igual a b por t1, y ahora x2 va a ser 2b por t1, y entonces si este es y1 es k por t1, y 2 va a ser, t1 es, t2 es 2t1, entonces t2 al cuadrado es 4t1 al cuadrado, ¿no? O sea que esto va a ser 4 veces k por t1 al cuadrado. Entonces, la trayectoria es una parábola. ¿Mm? O sea, en X varía linealmente con el tiempo y en Y varía de manera cuadrática. ¿Mm? Entonces, la trayectoria es una parábola. ¿Está bien? Igual, te puedo hacer una consulta. Sí. A mí me sigue confundiendo un poco la definición que diste antes y que te pregunté recién. Ese gráfico que estás haciendo me estaría marcando qué velocidad tenía en determinadas posiciones, ¿no? No. Perdón, qué aceleración tenía en determinadas posiciones. No. Tampoco. No, te está marcando la posición. La posición es una curva que te dice cuál es la posición del móvil en el plano XY. Se está moviendo en un plano. Y esta curva te dice en qué posición de X y de Y está, en cada instante, en T1, en 2T1 y así. Claro, pero es lo que ¿Y no está marcando la aceleración? No, Y es la posición en la dirección Y. O sea, el radio vector, en este caso sería el radio vector,
es x de t en x más y de t en y. Y yo te estoy diciendo cuánto es x de t y cuánto es y de t. Te estoy dando la posición. No, Ok. no hable de velocidad ni de aceleración. Estoy diciendo dónde está. Está bien, gracias. Ahora, lo mismo podría ser con la velocidad, ¿sí? Y con la aceleración, porque yo sé que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿No? Habíamos dicho que esto era, lo escribíamos así. Entonces, si derivo, o sea, ahora voy a derivar acá. Tenía este vector r de p y ahora lo voy a derivar. La derivada de r con respecto a t, esto me va a dar la velocidad, y esto va a ser x punto de t en x más y punto de t en y. Esta es la velocidad. La velocidad, o sea, el vector velocidad tiene componente x, o sea, si querés lo escribimos así, tiene un b sub x en x y un b sub y en y. B sub x es x punto y b sub y es y punto. ¿Ok? Sí. Y lo mismo puedo hacer con la aceleración, porque la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces va a ser la derivada de la componente x de la velocidad en x más la derivada de la componente y en y, o lo que es lo mismo, la derivada segunda con respecto a t en x más la derivada segunda en y. ¿Ok? Entonces fíjense que tenemos que a sub x es la derivada de b sub x con respecto a t. Y a su vez es la derivada segunda de x, bueno, siempre de t, ¿no? A sub y, también de t, es la derivada primera de b sub y de t. Y es lo mismo que la derivada segunda de y con respecto a t dos veces. O sea, fíjense que cada coordenada, o sea, cada movimiento unidireccional varía con su propia velocidad y su propia aceleración. O sea, es como que tenemos, acá lo estoy haciendo en 2 dimensiones, podría hacerlo en 3, o sea, si agregara el z sería lo mismo, pero cada coordenada varía con su propia velocidad y su propia aceleración. Es como si fueran 2 o 3 movimientos independientes, que solamente están vinculados a través del tiempo. ¿Está bien? Sí. Entonces vamos a hacer un ejemplo, que es el caso del tiro oblicuo. Entonces supongamos que arrojamos un objeto con cierta velocidad inicial, v sub 0, desde el suelo, ¿no? Vamos a hacer un dibujito, supongamos que este es el eje Y y este es el suelo. Y este es el origen y le doy una cierta velocidad inicial de v sub 0. La única aceleración, o sea, le doy una cierta velocidad en el suelo, y la única aceleración que está presente es la aceleración de la gravedad.
Tenemos la aceleración de la gravedad G que apunta hacia el suelo. ¿Ok? Entonces, la velocidad inicial y la aceleración, o sea, son dos vectores. Los dos vectores determinan un plano y todo el movimiento se va a desarrollar en ese plano. Entonces caracterizamos el plano con los ejes coordenados X e Y y vamos a descomponer el movimiento según estos ejes X e Y. Entonces vamos a ver cómo expresar la aceleración en este sistema de coordenadas, cómo sería. Sería 0, menos gravedad. Bien, bueno, lo puedo escribir así. O también lo puedo escribir como menos G en Y. ¿Está bien? Entonces, acá lo que me está diciendo esto es que la aceleración en X es 0. Y la aceleración en Y es menos G. Eso en el inicio, digamos, sería. Y es constante. No, siempre. Es la única aceleración que hay. La única aceleración es la aceleración de la gravedad en todo tiempo. En el ¿Y inicio... siempre tiene coordenada X0? Perdón, sí, X0. Sí, porque no hay ninguna otra aceleración. O sea, la única aceleración es la aceleración de la gravedad y lo único que hago es darle una cierta velocidad inicial, pero después no hay aceleración en X. ¿Ok? Entonces, en la dirección X tenemos un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, porque aceleración es igual a 0, quiere decir que la aceleración es 0, la velocidad en X es constante. ¿Está bien? Si no hay aceleración en X, la velocidad es constante y tenemos movimiento rectilíneo uniforme. En vez en Y, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variable porque tenemos aceleración en Y constante. ¿Ok? Entonces, el vector posición en todo tiempo va a ser la coordenada X en el tiempo t en la dirección X más la coordenada Y en la dirección Y. Entonces, bueno, por simplicidad voy a elegir t sub 0 igual a 0. Voy a decir que el movimiento empieza en 0, en el tiempo igual a 0. Así me evito todas estas constantes. Y entonces, como en la dirección X tengo un MRU, entonces X de t va a ser la posición inicial, X0, que ahora acá supongo que es igual a 0, más la velocidad inicial en X por t. ¿Está bien? O sea que simplemente va a ser, como la posición inicial es 0, esto va a ser la velocidad inicial componente X por t. ¿Está bien? Y en Y, de nuevo, tengo la posición inicial, que la voy a tomar que empieza en el origen. Tenemos más la componente Y de la velocidad inicial por t, más un medio de la aceleración en Y por t al cuadrado. Entonces, esto va a ser la componente Y de la velocidad por t,
como la aceleración en I es menos g, esto es menos 1/2 g por t al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, en X tenemos mRU y en Y tenemos mRUV. ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. Pero, No, Depende de lo que lo pongas vos. claro, perdón, no. No, B0. Acá tenía claro, de 0. B0. ¿Ok? Bueno, ahora díganme en componentes cuánto vale. ¿Cuánto vale en X? O sea, Cero coseno de alfa. De 0 en X. coseno del alfa. Habría que saber el ángulo. ¿no? Bien, habría que saber el ángulo. Vamos a decir que le damos un ángulo alfa. Le damos una velocidad con un cierto módulo B sub 0 y en la dirección alfa, formando un ángulo alfa con el eje X. Bien, entonces ¿cuánto vale el vector B sub 0? Es el vector, o sea, B0, seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo. Sería en inversor. En I. No, ¿En X o en Y? eso es en I. esto es esto más esto. La componente de B0 en I por seno del ángulo va a ser el módulo de B0. ¿No es cierto? Perdón, me parece el módulo de B0 tendría que ser B0 seno de X al cuadrado más B0 coseno de X de alfa, perdón, al cuadrado, raíz. ¿No debería ser eso? No, estoy diciendo, les estoy pidiendo que me den el vector B sub 0. B0 coseno de alfa por versor X más B0 por seno de alfa por versor Y. Muy bien, a ver si todos ven. Está bien, sí. Yo siempre me confundo si es coseno o seno en eje X. Ah, eso Igual es es importante. por el triángulo rectángulo, pero bueno. Claro, sí, esto lo tienen que practicar, pues es muy importante que sepan proyectar bien. Entonces, acá tenemos B0X, ¿cuánto vale? B0 coseno de alfa. Muy bien. Claro. Okay. Y B0Y, La otra. B0 seno. muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar y tenemos que XT es B0X, que es B0 coseno de alfa por T, y dt es B0Y, que es B0 seno de alfa por T, menos 1/2 G por T cuadrado. ¿Está bien? Y también podemos escribir, bueno, B0X es constante, ¿no? Pero BI, o sea, BX es constante, es siempre B0X. Porque no hay aceleración en X. Pero BI, ¿cuánto vale? También no hay aceleración en X. ¿Cómo? Es constante también. ¿No es constante también? No, es 0 seno de alfa. Perdón, pasa una otra. No se puede Más, derivar la ecuación la del voy a vector. poner. A ver, no hablan varios juntos. No. Claro, no. Tenés que sumar, digamos, B0i y en T, ¿no? Bien. O sea, BI, o sea, en la dirección I tenemos MRV.
En MRV la velocidad es la velocidad inicial, que en este caso es V0 por el seno de alfa, más A por T. Pero A acá es menos G por T. ¿Está bien? Claro. ¿Estamos de acuerdo? En I tenemos MRV. Entonces, la Sí, aceleración... porque ese es el PI, es de la velocidad total en I, ¿no? Claro, claro. Una cosa es la velocidad inicial en I, pero como en I hay aceleración, en otro tiempo vamos a tener, va a ser más chica la velocidad porque tenemos menos G por T. La aceleración en X, ¿cómo es? Constante. Nula. Nula. Ah, es perdón, Y en I, menos G. menos G. Muy bien. Profe, una consulta. La velocidad de I, ¿lo podés sacar derivando la posición de I? O sea, Claro. la ecuación de la izquierda. Claro, sí. Fíjate que es la derivada, ¿no? O sea, si derivo Claro, con respecto a T, obtengo esto. perfecto. Y lo mismo la aceleración. Si derivo BI con respecto a T, tengo la aceleración en I. Entonces, ¿qué tipo de trayectoria describe? Tenemos X de T y de T, son las curvas horarias, pero ahora quiero conocer la trayectoria. Entonces, ¿cómo hago? Despejo, por ejemplo, T de la primera ecuación, de la ecuación de X, T es X sobre B0 coseno de alfa, y reemplazo en I. Entonces queda I de X va a ser B0 seno de alfa por T, pero T es X sobre B0 coseno de alfa, menos un medio G por T al cuadrado, pero T es X, o sea, X cuadrado sobre B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. ¿Ok? Entonces, fíjense que es una parábola, ¿no? Y en función de X es una parábola porque va como X al cuadrado. O sea que, si ahora quiero graficar Y en función de X, y acá tengo B sub 0, y este es el ángulo alfa. O sea, la trayectoria es una parábola, y vamos a encontrar algunas características de la parábola. Por ejemplo, vamos a encontrar la altura máxima. Una pregunta, con la ecuación que sacamos de I de X arriba, describimos toda la trayectoria entonces. Esta es la trayectoria, sí, exactamente. Claro, esto X de T y de T son las curvas horarias. Y de X es la trayectoria, es una parábola. La altura máxima, Cuando la aceleración sea cero, ¿no? la aceleración, En el vértice. La velocidad vertical. la aceleración no es cero, la aceleración es constante y siempre es menos G en I. No, claro, sí. Cuando la velocidad sea máxima. ¿La velocidad qué le pasa? Sea nula, ¿no? La velocidad en I en el... Sí, cuando la Claro. derivada de la ecuación de la trayectoria se anula. O sea, la velocidad en I, esta sería, bueno, acá estoy dibujando. O sea, la velocidad en X es constante, ¿no? La velocidad en X es constante. Lo que es cero, acá cuando llegó a la altura máxima, es la velocidad en I. ¿Está bien? Sí. La altura máxima corresponde a DI igual a 0.
Entonces, el instante en el cual llega a la velocidad igual a 0 es el que corresponde a la altura máxima. O sea, si calculo la velocidad, vamos a llamarlo Tm, es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Y esto va a ser, mido la expresión de la velocidad en i, que es esta que habíamos calculado acá. Esto es v0 seno de alfa menos g por tm, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale, o sea, cuánto tiempo tardó en llegar a la altura máxima? Es v0 seno de alfa sobre g. ¿Ok? Entonces, ahora puedo calcular cuánto es la altura máxima, o sea, cuánto vale i cuando transcurrió el tiempo tm. Esto es v0 seno de alfa por tm, pero tm es v0 seno de alfa sobre g. Menos un medio g por tm al cuadrado, que es de vuelta v0 cuadrado seno cuadrado de alfa sobre g cuadrado. ¿Okay? O sea, es 1 menos un medio, es un medio de 0 cuadrado seno cuadrado de alfa sobre g. Esta es la altura máxima. También podemos calcular el alcance. El alcance quiere decir dónde va a volver a tocar el piso, o sea, hasta dónde llega en x. Digamos, este sería el x sub a. El alcance. El alcance está caracterizado porque corresponde a tener i igual a 0. ¿Está bien? Vuelve a tocar el piso. Entonces, vamos a calcular y cuánto tiempo tarda en tocar el piso. Lo voy a llamar t sub a al tiempo que tarda en llegar al alcance. Y de t sub a va a ser v0 seno de alfa por el tiempo que tarda en tocar el piso, menos un medio g por t sub a al cuadrado. Entonces, fíjense que esta es una ecuación cuadrática, ¿no? Puedo sacar t sub a, factor común. Esto es v0 seno de alfa menos un medio g por t sub a. Entonces, acá hay dos soluciones. Una solución es, esto tiene que ser igual a 0, ¿no? O sea, cuando volvió a tocar el piso, tiene coordenada i igual a 0. Entonces, esto tiene dos soluciones. Una es t sub a igual a 0 y la otra es t sub a igual a 2 de 0 seno de alfa sobre g. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa t sub a igual a 0? El instante inicio. inicial. Es la posición de la salida. Claro, hay dos valores de i para los cuales i es igual a 0, ¿no? O sea, i es igual a 0 Profe. en el inicio y en el final, digamos. Sí, T sub a no es 2 veces tm. exacto. T sub a es 2 veces tm, lo que nos está diciendo que tarda el mismo tiempo en llegar a la altura máxima que en ir de la altura máxima hasta el alcance. O sea, la trayectoria... Pero entonces, ¿no faltaría cuadrado ahí en la última b0 al cuadrado y seno al cuadrado? O si no, no es el doble. O sea, igual, o sea, t sub a me da 2b0 seno de alfa sobre gravedad y t sub... Ah, no, eso es... T sub m es esto, ¿no? Lo vi mal, perfecto. Entonces podemos calcular el alcance, que va a ser la posición en x cuando transcurrió el tiempo t sub a.
y esto va a ser 2 veces, bueno, teníamos b sub 0 por coseno, b sub 0 por el coseno de alfa, por t, pero t es 2 veces t sub a, ¿no? 2 veces b sub 0 seno de alfa sobre g. ¿Ok? Perdón, profe. Sí, ¿Siempre se cumple esto de en un tiro oblicuo de que T sub A es 2 veces T sub M? sí, sí. El movimiento es simétrico, tarda el mismo tiempo digamos, y recorre el mismo espacio en X, digamos, en llegar a la altura máxima, que desde la altura máxima y volver a tocar el piso. Bueno, voy a hacer... Una pregunta, perdón. Sí. Eso si lanzás el proyectil desde el piso, ponele. Sí. Si lo lanzaras de una altura, eso sería diferente. Claro, sí, en la práctica van a haber varios ejercicios donde no es tan sencillo como lo estoy haciendo acá. Pero bueno, hay que aprender a leer de los datos del problema cuáles son, digamos, cuáles son las constantes que les están dando y a partir de ahí, digamos, repetir este análisis, pero para los datos que tengan. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. Como forma alternativa, en lugar de calcular el tiempo y esto, podríamos usar directamente la ecuación de la trayectoria y derivarla para calcular la altura máxima y para calcular el alcance diríamos que es 0 y lo igualamos a 0 y calculamos el alcance directamente de ahí. Sí. Ok. Sí, perfecto. Pero eso, una pregunta, eso por ejemplo, si no fuera un tiro oblicuo y tenemos una curva, la trayectoria es una curva que no es una función, ahí se podría hacer eso en una trayectoria más compleja tal vez. Claro, si no es una curva no lo podemos descubrir como una función, tendríamos que quedarnos con las ecuaciones paramétricas, ¿no? Con las curvas horarias. Sí, pero digamos, si tenemos las curvas horarias, siempre podemos encontrar la trayectoria, ¿no? Es el procedimiento que hice Claro, antes. digamos. Si tenés dos posiciones en el tiempo, entonces es una función. Claro. Despejás el tiempo de una, lo reemplazás en la otra. No, claro, habría que hacer este método, digo, este camino. Claro, sí, pero siempre teniendo la curva horaria, pues se puede calcular la trayectoria. Sí, está de acuerdo. Gracias. Bueno, ya se me acabó el tiempo, la verdad que pensaba hacer bastante más hoy. Vamos muy lentos porque ustedes preguntan mucho, a mí me gusta mucho que pregunten porque me da una idea de cómo vamos, pero la verdad que estoy muy lento, yo ya tendría que haber terminado con cinemática. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ahora les tengo que dejar un descanso antes de la práctica. Bueno, no hay otra. No hay otra. Bueno, los dejo y entonces creo que en la práctica van a haber coordenadas polares, que es lo que debería haber hecho yo hoy, pero no tuve tiempo. Bueno, en todo caso lo van a ver en la práctica y después yo la clase que viene se los voy a volver a deducir como para que como para ver bien los pasos en la teórica. Y bueno, ya la clase que viene tengo que terminar con cinemática porque ya tendríamos que haber empezado con dinámica. Bueno, ya no les hago más, ya no les dejo preguntar más porque si no, no terminamos. Profe, ¿esta clase a dónde la va a subir? Al canal de YouTube del departamento. Ya están subidos, las dos clases anteriores están subidas en el canal de YouTube y ahora voy a subir esta. Ok, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. el viernes es feriado, ¿no? Así que hasta el martes. Hasta el martes, profe. Gracias, profe. Disculpe las interrupciones. Buen fin de. Lo que podemos hacer, perdón, lo que podemos hacer la próxima vez es que me dejen avanzar un poco y después, en todo caso, los que tienen preguntas, yo me quedo después respondiendo las preguntas, si es solo uno el que tiene dudas, porque si no, no puedo avanzar.
Sí, es una buena idea. Bueno. Ok. Bueno, hasta el martes. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos.